Hola, bienvenidos a este nuevo curso de Geometry Notes. Hace mucho tiempo que no hacemos videos, así que bueno, estuve tratando de armar ahí un programa para enseñar un poco desde lo más básico a algo un poquito más avanzado. La idea es que al final del curso puedan crear proyectos ustedes mismos, entender cómo funciona y no solo repetir tutoriales. La idea surgió de varios pedidos de que hiciera un curso, en principio pago, pero como siempre digo, la parte de lo que es información prefiero dejarla abierta y que todo el mundo pueda acceder. Los canales de YouTube no son una fuente de ingreso para mí, así que simplemente pongo la información ahí. Lo que sí me gustaría, si pueden, es ayudarme a difundirlo para que mi tiempo, digamos, valga la pena y le llegue a una buena cantidad de gente. Cada video que miran, si tienen la oportunidad de darle un like o comentar alguna cosa, va a ayudar a que se difunda más. Tengo también mis productos en mis tiendas. Está el add-on que muchos conocen, Sanctus Library. eh, Disponible. También está la versión gratuita para quien no puede comprarlo. Es bastante completa, es prácticamente el mismo, no tiene ninguna limitación, salvo menos cantidad de assets. Este curso está auspiciado por Sanctus Library, que básicamente si no tuviera este add-on no podría dedicar tiempo para hacerlo. Así que si bien soy yo mismo, es una realidad porque me da la oportunidad de poder crear este contenido. Muy bien, en este primer episodio vamos a ver un poco cómo preparar nuestro archivo, qué es lo que vamos a estar utilizando. Vamos a estar usando algún add-on también, algunos shortcuts, y vamos a ver todo eso. Y vamos a entender un poquito cómo funcionan las medidas, el mundo en Blender, digamos. Vamos a ver un poco cómo funcionan los objetos, que son los que contienen a Geometry Nodes para entender, para comenzar bien, digamos. Hay un programa bastante largo a hacer, así que voy a ir cubriendo con diferentes videos y lo voy a ir publicando en el canal. Luego voy a crear una lista para que estén todos ordenados y los puedan seguir. Estamos usando Blender 4.2, por si en algún momento ven alguna diferencia en algún nodo o lo que fuera. Pueden ir a preferencias. En add-ons vamos a buscar Node Wrangler. Si no está activado, lo activan, porque lo vamos a estar usando un montón. Lo primero que vamos a tratar de entender es qué es lo que va a estar afectando nuestro modificador de Geometry Nodes. ¿Okay? Para eso vamos a entender un poquito cómo funcionan los modificadores, los objetos y la data dentro de los objetos en Blender. Para este ejercicio vamos a hacer otro objeto. Lo vamos a correr. Vamos a correrlo más. Muy bien. Vamos a asignarle a uno de los objetos un color rojo y al otro azul o el que quieran. Y vamos a tratar de explicar un poco qué es lo que pasa aquí. Tenemos un objeto, cubo, lo podemos entender como un contenedor de la data que hay adentro, que serían básicamente los vértices, caras y la geometría en sí. Vamos a abrir el panel N. En este caso, nuestro objeto no tiene realmente dimensiones. Esto es porque tiene algo adentro, ¿verdad? Lo que tiene es una escala, rotación y locación. Dónde está situado, qué rotación tiene y qué escala tiene. Y todas estas cosas van a estar afectando a la data que está adentro. Lo que podemos comparar es, por ejemplo, una lupa. El objeto no cambia realmente, pero como lo estamos viendo a través de una lupa, es más grande. Lo mismo pasa aquí. Le cambio la escala a 10, el objeto parece 10 veces más grande, pero en realidad la data no está cambiando. Lo vamos a ver con unos ejercicios prácticos. En este caso, lo que vamos a hacer es agrandar el cubo, escala 10, Enter, o S10, Enter. Y ahora tiene una escala de 10. Sus dimensiones cambiaron a 20 metros, eran 2, o sea que se multiplicaron por 10. Pero ¿qué pasa? Si yo agarro a mi Susan, que es otro objeto con otra data dentro,
Y fíjense cómo la data el material está asignado a la data, no al objeto. Está dentro de esa jerarquía. Y vamos a ver qué pasa. Agarro Susan, voy a mi pestaña de data y vamos a cambiar donde dice Susan por cubo. Entonces voy a cambiarlo por la data que está ahí. ¿Qué pasa? El cubo sigue siendo de la misma medida, ¿verdad? 2 metros. Entonces no cambió realmente. Lo que cambió es el objeto por el cual lo estamos viendo de alguna manera. Y fíjense cómo el material también sí, es rojo y no azul. ¿Por qué? Porque está asignado al cubo y no a la data y no al contenedor. Vamos a hacer otro experimento. Volvemos a Susan. Vamos aquí. ¿Y qué pasa? Si yo aplico esta escala, ¿qué quiere decir aplicar la escala? Voy a transferir básicamente esta deformación o esta escala, en este caso, de mi objeto a mi data. Control A, aplicar escala. Nada parece cambiar, pero aquí el número pasó a ser 1, quiere decir que mi escala ahora es la correcta, y el cubo realmente sí ahora mide 20 metros porque le transferí esa transformación a mi data. Fíjense ahora, si yo cambio a mi Susan y le pongo la data cubo, ahora sí tiene el tamaño porque transferimos la deformación del objeto contenedor a la data que tiene dentro. No es importante que lo entiendan perfecto, es algo un poco complejo si no lo usamos mucho, si no entendemos bien, si somos nuevos en Blender, demás. No es algo muy intuitivo, pero si lo vemos de esa manera, como un objeto que afecta su contenido, como lo dijimos, una lupa puede ser el ejemplo más claro, que si aumentamos la escala, el objeto adentro no cambia, pero si lo aplicamos, básicamente nuestra lupa ya no tiene aumento, pero el objeto sí cambió su tamaño. ¿Por qué explicamos esto? Porque también, vamos a borrar todo, vamos a agregar un nuevo objeto, puede ser cualquiera, voy a agregar cubo para que vean cómo no cambia. ¿Por qué? Porque cubo adentro ya no es el cubo que había afectado, sino tiene una nueva data, .001. Esta data no se destruye hasta que no la borramos o cerramos Blender o lo que fuera. Entonces el viejo cubo sigue siendo enorme, tiene el material asignado. Muy bien, ¿qué pasa? Geometry Nodes también es un modificador. Vamos a crear uno nuevo. Vemos que el modificador va a afectar nuestro objeto. Vamos a Geometry Nodes. ¿Y qué pasa? Lo que está saliendo aquí es lo que está adentro de este contenedor, que se llama ahora cubo 001. Y podemos ver su posición. La posición es basada en el centro de origen de este cubo, que básicamente, si yo lo muevo, como ven, la posición no cambia porque es en base a esto. O sea, es a cuánto está del centro, del origen de mi objeto cada punto, ¿verdad? No es importante, lo vamos a volver a ver, pero quería más o menos que entiendan de qué estoy hablando. Voy a agregar Control A y voy a agregar un extruir objeto, extrude mesh. Vamos a ver que aquí le estoy diciendo que la extrusión tiene que ser de 1 metro. Aquí vemos que mide 1 unidad o 1 metro. Está bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo a mi objeto lo escalo por 10, no aplico esa escala, ¿qué pasa? Ahora el metro este o la unidad que yo estoy haciendo de extrusión, en vez de medir 1 metro o una unidad, mide 10. ¿Por qué? Porque está siendo multiplicada por 10 también. Y estos puntos que están ahora, en este caso, a 20 unidades en el eje X y 10 unidades en el eje X, me lo estoy mostrando como si fuera 1 o 2. Entonces, la relación básicamente no cambió en lo que es mi objeto, todo sigue igual,
pero mi objeto es 10 veces más grande en el mundo, y entonces lo que aquí es 1 metro, aquí afuera en el mundo es 10, digamos. Entonces puede llevar a confusiones, complicaciones y demás. Es mejor aplicar la escala. El objeto sí mide, vamos a ponerle mudo a esto, 20 metros, por lo tanto eso está a 10 positivo x, este punto, y los valores son correctos. Y lo mismo aquí, si mi extrude es de 1, entonces sí es 1 metro y corresponde con el mundo. Muy bien, vamos a empezar con un archivo limpio. Vamos a la pestaña Geometry Nodes, creamos un Geometry Nodes nuevo. Como vimos en el capítulo anterior, el cubo en realidad simplemente es un contenedor y la data que tiene dentro, si pueden ver aquí, tenemos 8 vértices, 12 segmentos y 6 caras, que es básicamente lo que está aquí adentro. Es importante ver también que si hacemos cualquier cosa, por ejemplo, subdivisión, y lo ponemos previo a nuestro Geometry Nodes, cuando seleccionamos de vuelta este modificador, vemos su contenido. Y ahora aquí tenemos lo que pasó antes, en el paso anterior, es lo que aparece aquí en geometría, y lo que entregamos aquí al final es lo que va a estar afectado en el siguiente modificador, que puede ser otro Geometry Nodes también. Vamos a borrar esto. En esta parte tenemos lo más importante básicamente de Geometry Nodes, que es nuestra spreadsheet o tabla, digamos, de contenido, donde vamos a tener toda la información necesaria para entender lo que está pasando y lo que estamos haciendo. Estos se denominan dominios. Estamos en el dominio mesh y tenemos los elementos dentro. Tenemos vértices, aristas, caras y esquinas. Tenemos el dominio curva con puntos de control y splines, que serían dentro del mismo objeto curva. La data adentro sería los diferentes segmentos que hay adentro de la curva. Tenemos point cloud con puntos, que lo vamos a usar bastante para instanciar cosas. Tenemos volúmenes y tenemos instancias. Cada uno de esos elementos tiene atributos. En este caso podemos ver de los vértices, podemos ver la posición. Recuerden que es basada en nuestro punto de origen del objeto. Esto que está aquí es el índice para poder diferenciarlos uno de otro. Tenemos el vértice 0, digamos, está en la coordenada, y ahora acá donde entra un poquito las coordenadas voy a explicar un poquito también esto. Ayuda bastante tener aquí nuestro navegador, porque nos ayuda a ver en qué dirección van los ejes. Podemos ver que menos y es en esta dirección, positivo y es hacia allá, positivo x así, negativo x, y lo mismo pasa con el eje z, que si lo queremos lo podemos activar aquí. Y tenemos positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí lo podemos verificar, digamos. En este caso tenemos el punto aquí, ¿verdad? 0. Y vamos a ver desde arriba. Este punto de aquí, por ejemplo, es positivo en x1, positivo en z1 y positivo en y1. Por lo tanto, tiene todos los valores en 1. Es este que está aquí, ¿verdad? 0, tenemos 1, 1, 1. Hay también, por ejemplo, un punto aquí que es negativo en z, negativo en x y negativo en y, a 1 metro o una unidad. Lo tenemos aquí abajo. Muy bien. Hasta ahora simplemente es importante ver que lo que estamos leyendo aquí está en la pantalla y podemos confirmarlo y entenderlo de esa manera. Es importante entender también, como parte de nuestra interfase, que hay distintos tipos de atributos. En este caso no importa el nodo, simplemente es para mostrar que hay diferentes tipos de atributos. Tenemos lo que sería float, que es un número. Lo podemos ver, por ejemplo, con un valor 1.
Y yo voy a guardar aquí un nuevo atributo que se va a llamar prueba, solo para que lo entendamos. Y lo vamos a estar viendo en este lugar. Hay un nuevo atributo que tiene un valor 0 porque el valor es 0 aquí. Si yo conecto esto aquí, veo que todos mis vértices toman este valor 1 en el atributo prueba, digamos. Y como pueden ver, hay una diferencia con el de posición que tiene 3 valores diferentes para cada uno de los vértices, porque es un atributo vector. Y el vector tiene 3 valores separados corriendo, o sea, agrupados adentro, digamos. El otro, el que sigue es entero. La diferencia es que float puede tener decimales, 0.1. Y si vamos a ver entero, solo pueden ser números enteros. Color es parecido a lo que es vector, simplemente tiene también el alfa. En este caso RGB sería rojo, verde, azul y el alfa. Vamos a ver los más usados, no voy a entrar en detalles con los más complicados. Color Boolean es simplemente 0 o 1, o es uno o es el otro. Aquí podemos ver, tenemos positivo o 1, 0. Vamos a entender también que para lo que es máscaras y demás, 0 básicamente es lo mismo que decir no o nada, y 1 es sí. Tenemos varios tipos de salidas. Cuando veamos qué son fields, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, vamos a entender por qué tienen diferentes formas también. Tenemos el gris para float, tenemos el verde para el verde oscuro, digamos, para lo que son enteros, el verde redondo este claro para lo que es geometría, que es todo lo que está aquí. Tenemos el boolean, es rosado. Tenemos vector, que es púrpura y tiene básicamente 3 valores separados que vienen dentro de la misma salida. Después hay cosas más complicadas que vamos a ver más adelante. Rotaciones, matrix y demás. String es básicamente cadena de caracteres representada con este azul claro o celeste. Color amarillo. En colección tenemos en blanco. Y material es esta especie de color salmón. Pero bueno, no es tan importante memorizarlos ni nada. Con el tiempo los van a aprender a reconocer. Pero es importante saber que hay diferentes tipos de entradas y salidas y obviamente no podemos conectar un tipo en otro tipo porque no está preparado para leer ese tipo de data, digamos. Muy bien, una de las partes más importantes de Geometry Nodes es entender qué son los famosos fields o campos. Esto es muy importante porque básicamente es la base de Geometry Nodes. Todo lo que vamos a estar haciendo es afectar los elementos que están dentro de nuestro objeto o crear nuevos, porque en este caso yo puedo o utilizar la geometría que está ahí o descartarla por completo y no me afecta en lo más mínimo, no tiene nada que ver con lo que yo voy a crear, y crear cosas dentro de Geometry Nodes directamente. Puedo crear una esfera y ahora nuestra data cambió por completo, no tiene absolutamente nada que ver con el cubo. Para este caso yo voy a usar la que tenemos para que sea lo más básico y fácil de entender posible. Voy a usar en principio un transformar geometría. Cuando mis entradas son redondas en vez de esos diamantes que vimos también en otros casos, como por ejemplo en el set position, tenemos diamantes, ¿verdad? Cuando son redondas, lo que quiere decir es que estos no son fields, como en este caso, y que cualquier valor que yo use va a afectar a todos mis elementos, a todo lo que hay dentro de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo trasladar 0.5 en X, mueve todo a la misma vez, por lo tanto, es como si hubiera movido el objeto, aunque el objeto, como pueden ver, continúa en el mismo lugar, el centro del objeto, y vemos que se afectaron los puntos, pero lo moví en X medio metro, por lo tanto,
el valor más alto en X ahora en vez de ser 1 es 1.5 y el más bajo en vez de ser menos 1 es menos 0.5. Se movieron todos los vértices al mismo tiempo. La ventaja de fields es que yo puedo hacer algo diferente para cada uno de los elementos con una sola entrada. Si yo simplemente, acá tengo un valor offset que va a ser más o menos lo mismo que aquí hice recién. 0.5, se mueven todos a la misma vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estoy dando el mismo valor a todos. Acá es donde está la diferencia. Yo puedo aquí conectar algo que tenga un valor diferente para cada uno de mis vértices y entonces se van a comportar diferente. Lo que tengo que buscar es una manera de justamente identificarlos o diferenciarlos. Entonces, por ahora, ¿qué podría ser, por ejemplo? Tengo el número de índice que es diferente para todos. Entonces puedo decir, bueno, a ver, voy a tomar ese número de índice que está aquí y vamos a aprender algo de paso. ¿Cómo tenemos el Node Wrangler activado? Si yo presiono Control Shift y con el botón del mouse izquierdo selecciono un nodo, voy a conectarlo a un nodo Viewer, que lo que me va a hacer es permitir ver, digamos, lo que yo conecte aquí. En vez de estar viendo solo la salida, puedo ver un momento antes, por ejemplo. Esto es como una línea de tiempo y tenemos lo que pasó aquí, por ejemplo, aquí todavía no pasó. Entonces yo conecto esto. Vamos a moverlo de vuelta a 0.5 para entender mejor. Y como pueden ver, yo no estoy viendo ese movimiento todavía. Ahora, si yo conecto este, sí ya veo el movimiento. ¿Ok? Esto es una manera de ver otros momentos en nuestra línea de tiempo de Geometry Nodes, por llamarlo de alguna manera. No es que sea una línea de tiempo, pero a mí me sirve verlo de esa manera y creo que es una buena forma de entenderlo. Al conectar esto aquí y conectar mi índice abajo, estoy diciéndole, entonces, lee este field índice para todos los elementos que están dentro de esta geometría. ¿Y dónde lo veo? Acá tengo mi atributo viewer, que es un atributo temporal que está generando este nodo. Si lo apago no lo vemos. Si lo prendo, aquí está. Y tenemos, me está leyendo, obviamente también tengo el índice ahí, pero bueno, aquí lo podemos ver en nuestro viewer. Y vamos a entender, yo este valor lo puedo alterar. Hay uno diferente para cada uno de mis vértices, ¿verdad? Por lo tanto, puedo hacer algo diferente, entregar una información diferente para cada uno en las entradas que lo permiten. Vamos a ver si yo, por ejemplo, pongo matemática y agregar 1, por ejemplo. Conecto mi índice y conecto aquí. Ahora miren cómo mi índice, después de este nodo de matemática conectado aquí, me da un valor más del verdadero índice. ¿Ok? Simplemente para que vean que lo puedo afectar. No vamos a hacer nada muy complicado. El resultado va a ser horrible porque no es nada específico, pero quiero que vean la diferencia. Como este es un valor float, ¿sí? Que traigo solo un valor, no lo voy a conectar directo ahí, sino que voy a conectar a un combinar x, y, z. Esto lo único que hace es separarme los valores que van después juntos aquí dentro de este vector para poder, digamos, acceder a cada uno de estos valores de forma separada. Entonces, vuelvo esto a 0. Y voy a conectar esto en X. Se va a hacer un desastre, ¿por qué? Porque vamos a ver qué es lo que le estoy dando como información a mi offset. Control Shift, botón izquierdo de mouse. Conecto esto ahora. Hay un pequeño bug que no sé si es un bug o si lo van a arreglar, pero fíjense cómo mi viewer tiene un valor float. Si conecto esto, mi viewer está básicamente tomando todo mi vector y transformándolo en float, lo que no está bueno. Entonces voy a borrar mi viewer, Control Shift, botón izquierdo de mouse en este, y ahora cuando lo conecta, sí hace que esta entrada sea púrpura y correcta. Entonces ahora conecto aquí y vemos los tres valores. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esto?
Estamos agarrando el valor de índice para cada uno de los vértices, le sumamos 1. Entonces ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo estamos pasando por un combinar. Entonces no estoy afectando el eje. Estos son X, Y, Z, ¿verdad? Estoy afectando X, no Y, no Z, 0, 0. Si yo conecto esto aquí, le estoy diciendo de crear un offset de 1 para el vértice con índice 0, de 2, 3, 4 y va aumentando. Cada uno de los vértices se va a mover 1 metro más todavía que el anterior hacia positivo X. Muy bien, ahora conectamos esto aquí y vemos cómo en vez de mover todo uniforme, está aplicando diferentes valores a cada uno de los vértices. No es importante que entiendan exactamente lo que está pasando, sino que podemos con una misma entrada darle diferentes valores o afectar de diferente manera a cada uno de los elementos. Y eso es exactamente lo que es un fill. En vez de tener valores absolutos, que son para todos lo mismo, tenemos valores diferentes para cada uno de los elementos. Y de la manera en que podemos hacer eso es siempre tenemos que encontrar cómo seleccionarlos o separarlos. En este caso estamos usando índice, puede ser su posición inicial, por ejemplo. Yo puedo tomar su posición inicial. Como es un field, me está dando una posición diferente para cada uno. Podemos ver, obviamente ya la tenemos, pero en este caso estoy usando eso porque para tener acceso, digamos, a ese campo. Vamos a separar X, Y, Z. Entonces voy a tener acceso a la posición en X, por ejemplo, y le voy a decir matemática mayor que 0. ¿Qué es lo que tengo aquí? Vamos a ver. Conecto esto al viewer. Conecto esto. Vamos a ver. En este caso, tenemos que este vértice tiene valor 1, por eso está en blanco, y este vértice tiene valor 0, porque está del lado, es menor a 0 en el valor que tiene en X. Y vemos esta escala que va de 0 a 1. ¿Por qué? Porque no hay más vértices en el centro, entonces no hay nada para darle un valor diferente. O sea, está haciendo básicamente la transición entre uno y otro. Un poquito de información que no tienen que asimilar en este momento. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Esto me va a permitir, por ejemplo, diferenciar los vértices que están hacia el lado negativo de X de los que están hacia el lado positivo de X. Sería una máscara si queremos. Y yo puedo decir, puedo usarlo como selección aquí y ahora mover, por ejemplo, hacia arriba en Z. Y solo se van a mover los que tienen, en este caso, positivo en esta selección. Vamos a ver esto obviamente mucho más en detalle cuando veamos selecciones en sí o máscaras, pero lo importante es entender el tema de los campos y cómo podemos generar valores que afectan de manera diferente, o campos justamente que afectan diferente a cada uno de nuestros elementos. Muy bien, tenemos varios tipos de nodos. Con Shift A podemos acceder a lo que sería el menú de agregar. Tenemos la búsqueda, que es lo que yo uso más porque ya sé qué nodos voy a estar buscando, pero aquí está organizado y también lo podemos ver en este lugar de aquí. Está organizado por tipos de nodos, lo que está relacionado a atributos. Los inputs serían cosas, por ejemplo, para cuando queremos usar, por ejemplo, vamos a buscar valor y, por ejemplo, queremos definir que va a haber, no sé, el tamaño de algo va a ser 0.2 por 0.4. Lo que hice ahí es Shift D para duplicar el nodo. Y lo vamos a usar en varios lugares, entonces ya lo dejamos aquí en vez de estar llenando en cada uno de los nodos 0.2, utilizamos nuevamente el mismo input, digamos. Por eso son estos y hay de diferentes. Si queremos un valor entero, usamos uno de estos.
y simplemente es el hecho de reutilizar el valor, y una vez que después queremos cambiar ese valor, no tenemos que estar cambiándolo en cada uno de los nodos, sino que lo cambiamos en un lugar y cambian todos. Básicamente ese es el uso de lo que son inputs constantes. Luego tenemos el input. El grupo es básicamente este nodo que está aquí, por si lo perdemos en algún momento. Input, group, input. Tenemos inputs de la escena, que serían las cosas que podemos, los elementos que podemos traer de la escena. Hay mucho, es bastante avanzado, pero vamos a ver algunos. Tenemos información de una colección. Si quisiéramos usar una colección de objetos dentro de nuestro Geometry Node, información sobre una imagen. Aquí hay algunas cosas más que son, por ejemplo, este nodo lo que hace es decirnos si lo que está pasando en este momento es en el viewport o en el render, para tener, por ejemplo, diferente densidad de instancias en el viewport que en el render. Después lo vamos a ver en un momento. El tiempo que está transcurriendo, si estamos haciendo una animación, bueno, varias cosas que podemos utilizar. Tenemos los outputs, que son el viewer que ya vimos, que lo trae automáticamente cuando apretamos Control Shift y cliqueamos un nodo, pero también lo podemos traer manualmente. Cuando está abierto el ojito, estamos viendo lo que está aquí. Cuando está cerrado, estamos viendo lo que está aquí. Tenemos todo lo relacionado a geometría, que son los nodos verdes, digamos, que son para alterar la data de los objetos. Leer, podemos leer la normal, la posición de lo que conectemos. Como decíamos, en leer tenemos para leer el ID del objeto, el índice, si tiene algún atributo, los nombres de los atributos. Si tiene algún atributo, podemos ponerlo aquí, el nombre, y vamos a poder leerlo. Lo vamos a ver cuando veamos atributos. Tenemos sample, que es más directo. Por ejemplo, se conecta a una geometría. Por ejemplo, en este caso vamos a buscar este y vamos a decirle, este es básicamente el objetivo o el target, se llamaría en inglés, de quién son estas caras, básicamente. Y donde conectemos esto es al objeto donde lo queremos interpretar. Entonces vamos a hacer otro objeto aquí, esfera. Conectar en un viewer. Este, que va a interpretar, digamos, y vamos a ver su distancia a las caras del cubo. La distancia la calcula al centro de las caras, por eso tenemos que el centro aquí es más, digamos, cercano que el borde de aquí. No importa ahora que lo vean, pero bueno, la cuestión es que estamos donde conectamos, que estamos hablando de esta geometría, es quien va a estar interpretando esa data. Vamos a estar viendo todo, no voy a repasar exactamente cada uno de los casos, pero básicamente está bastante bien explicado. Es para leer datos sobre las curvas, tomar muestras de esto, escribir. Esto es para cambiar data sobre el elemento, por ejemplo, escribir la normal a la curva o el radio, demás. Operaciones. eh, Podemos cambiar de curva a mesh, de curva a puntos, llenar curva, hacerle un fillet a la curva, además. Primitivos son simplemente primitivos de ese tipo de elemento. Topology es para leer más específico sobre la forma. En este caso, por ejemplo, podemos ver la curva de un punto. Esto es para, por ejemplo, darnos el siguiente punto en la curva al punto que tenemos elegido. Son cosas bastante avanzadas, pero bueno, están ahí. Muy bien, para terminar este primer capítulo, primer video, vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico, como vamos a hacer en todos los videos. Después de explicar lo aburrido, hacemos por lo menos algo un poquito más entretenido. Entonces vamos a borrar el cubo y vamos a vamos a poner un Susan, nuevo Geometry Nodes. Es importante, voy a agregar un transformar geometría. Estos no toman fields, como pueden ver. Va a afectar a todo al mismo tiempo. Pero lo que quiero mostrar es que también es importante el orden de cómo hacemos las cosas. En este caso lo vamos a mover 1 metro o un poquito más para que se vea más. En X. Y luego vamos a hacer... vamos a sacar esto a 0. Y vamos a rotarlo
45 grados en el eje Z. Entonces, ¿qué pasó? Primero está el movimiento, después está la rotación basada en su punto de origen, ¿verdad? Pues si lo hacemos al revés, tenemos primero la rotación y luego se va a trasladar en el eje X 3 metros. Entonces tenemos que ser también, para evaluar lo que vamos a hacer, ser conscientes también del orden en el que hacemos las cosas. Muy bien, vamos a usar un poquito de nodos. Tampoco queremos saturar al principio con cosas muy complicadas. Lo primero que voy a hacer es, bueno, tengo aquí todo lo que compone a Susan, la cantidad de vértices, aristas y caras. Entonces vamos a ir a más que nada Mesh y operaciones, o pueden buscarlo directamente en nodo. Y vamos a usar Split Edge, que separa las caras utilizando los bordes, las aristas, los segmentos, digamos. A simple vista no vamos a notar nada porque siguen en su mismo lugar, ¿no? Voy a usar Set Position para reemplazar la posición de lo que pasa por aquí. Y voy a usar la normal. Como vemos, en este caso no están separadas, entonces siguen pegadas, digamos, los vértices siguen pegados. Y en este caso vemos cómo están separadas y, digamos, se movieron hacia donde la normal de la cara indica. Lo que vamos a ahora incorporar también es un objeto externo. Vamos a usar en este caso un empty. Yo voy a usar el plane axis y lo voy a mover. Vuelvo a seleccionar el objeto que contiene Geometry Nodes y desde aquí voy a agarrar empty y lo arrastro y lo suelto aquí. También lo pueden usar directamente acá, Object Info, y luego seleccionarlo de la lista, pero bueno, es más rápido de esta manera. Es importante que este objeto está desplazado del centro, por lo que tengo que usar relativo si quiero que esa diferencia entre los dos objetos se manifieste. Entonces voy a poner relativo. Si lo dejo en original es como si estuviera en el centro. No es lo que quiero. Básicamente, si van a interactuar los dos objetos, generalmente utilizamos esto. Lo que me interesa de este objeto es dónde está su locación, digamos. Hay otro pequeño truquito para usar el viewer. Si lo hacen sobre la salida directamente, ya selecciona esa. Es la que va a mostrarles. Si lo hacen directamente en el nodo, va a empezar por la de arriba y podemos volver a cliquear y va a ir rotando entre las salidas, digamos. Muy bien, en mi caso lo que me interesa es la ubicación, la locación de este objeto, que es lo que me va a dar aquí. Los valores no se evalúan hasta que no los conectamos. Por ejemplo, en este caso dice que no puede leer el valor o no lee directamente el valor porque no lo está calculando para ahorrar, digamos, rendimiento, procesamiento. Pues si yo conecto esto a cualquier lado, está obligado a calcularlo, y si mantengo mi mouse sobre la salida, me lee ese valor. Entonces, en este caso, como es una salida redonda y es un valor absoluto, no importa dónde va, es el mismo valor para todo, digamos. Estos son los tres números, son el primero X, segundo Y y tercero el eje Z. Y Z no lo moví, por lo tanto el único desplazamiento que hay es en X, que es 2 metros 8, 7 demás. Bien, voy a usar ese valor para hacer una interacción con mi objeto aquí. Aprieto mi botón de mouse izquierdo y ahí que aparece el más. Cuando lo suelto me va a dar una opción de qué nodo quiero poner aquí conectado. En este caso voy a usar Vector Math. Podríamos seleccionar ya la operación, pero yo lo voy a hacer aquí. Y voy a usar una que se llama distancia. Entonces lo que puedo hacer es conectar dos posiciones y me va a dar la distancia entre ellas. Lo que me interesa es la distancia entre cada una de las caras con este objeto. Por lo que necesito un field. No quiero la posición
no sé, media de todo. Quiero, cada uno va a tener un valor diferente. Por lo tanto, voy a usar posición, que es el field, que me va a dar la posición de cada uno de esas caras o vértices o elementos. Y voy a hacer la distancia a la posición de este empty aquí. Si quiero ver esto, lo puedo conectar así. Y conectar esto aquí. Y me va a mostrar, en este caso están todas a más de 1 metro, por eso veo todo blanco. Vamos a acercar esto. Y vamos a ver de vuelta. Y vamos a ver que los vértices que están más cerca ahora tienen un valor más bajo. Porque, digamos, si están tocando, la distancia va a ser 0. Y a medida que están más lejos, el valor va creciendo. Vemos negro cuando es absoluto 0 o valor negativo. 1 es blanco, puede ser blanco un poco más brillante, vamos viendo 2, 3, pero en un momento ya no hay más valor y por más que sea 1000, vamos a seguir viendo lo blanco. Otra pequeña cosa que pueden hacer es, si les interesa, aquí tienen los tiempos y va a poner de lo que está procesando cuánto tiempo está tomando. De esa manera podemos ver si algo está tomando demasiado tiempo, si lo podemos hacer de otra manera, pero por lo menos tener una idea de qué está llevando más proceso en nuestro setup. Ya tengo la distancia para cada elemento a mi empty. Lo que vamos a hacer ahora es que esto cause algo, ¿no? Lo que voy a hacer es set position y vamos a hacer unas pruebas. Lo voy a hacer mal para poder entender qué pasa y cómo solucionar. Esta distancia en principio es más grande cuando está más lejos. Por lo tanto, si yo la uso así directamente, vamos a conectarlo a un combinar para poder darle solo en Z un cambio, ¿no? Entonces, lo que está más lejos se va más para arriba, digamos, ¿no? En mi caso quiero lo contrario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a mapear estos datos. Vamos a usar un map range. Para los que están familiarizados, más o menos como un color ramp, ¿sí? Donde cambiamos el rango de nuestros valores, pero es un poco más preciso y tiene la posibilidad de exponer los valores. Entonces vamos a usar esto y vamos a decirle que lo que antes o lo que ahora es de 0 a 1, o sea que está de valor 0 a 1 de distancia, ahora sea 1 a 0. Entonces va a invertir lo que estaba pasando recién y solo lo que está más cerca va a empezar a levantarse, digamos. Acá lo podemos ver. Como tenemos el clamp activado, no nos salimos de este mínimo y máximo, porque si no, a esta distancia, este va a tener un valor negativo. Bueno, no importa, no vamos a entrar en súper detalle, pero lo que hace el clamp es limitar todo lo que es inferior a 0 va a ser 0 y todo lo que es superior a 1 va a ser 1. Seguimos con un tema, digamos, aquí, y es que por más que yo en mi cabeza quiero hacer esto en las caras, si yo no hago nada, siempre va a hacer digamos, siempre va a estar afectando vértices, entonces, o puntos. Entonces, en este caso, cada punto se mueve independiente, no la cara en sí. Lo que vamos a hacer ahora es que esta distancia no la evalúe a nivel dominio vértice, sino dominio cara. Y para eso vamos a buscar un nodo específico que se llama evaluar en dominio. Y le vamos a decir que lo evalúe en vez de en punto, en cara. Y entonces ahora, esto va a cambiar la manera en que funciona. Como pueden ver, las caras se mueven juntas porque toma la distancia para la cara entera y no para cada uno de los vértices. Vamos a hacer ahora un cambio más. No solo moverlo hacia arriba, sino utilizar esta información para moverlo a lo largo de su normal, digamos. Entonces vamos a tomar campo normal. Vamos a sacar esto de acá.
Y para poder controlar qué tanto vamos a usar, escalar. Voy a conectar esto aquí. Esto va a hacer qué tanto se mueven. Podemos bajar este valor. En principio conecto esto aquí. Y ahora cuando me acerco, las caras tienden a irse hacia su normal, digamos. Es simplemente una idea para ir incorporando. No, nada de esto tienen que saberlo de memoria ni nada parecido. Pero la idea es que de a poquito entre el concepto de qué es lo que estamos haciendo con Geometry Nodes. Muy bien, vamos a cortar por aquí. Y a medida que vamos a ir incorporando nodos y conocimiento, vamos a ir haciendo ejemplos más complejos. Pongan todas las preguntas que tengan en los comentarios. Recuerden compartir, dar like, comentar, todo eso va a ayudar a difundirlo y va a tener más sentido estar haciendo contenido como este. Gracias por su apoyo y los veo en el próximo video.